Buenas noches a todos mis amados hermanos. Viernes, llegamos al fin de semana. Gracias a Dios porque durante toda la semana Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido y estamos filipenciados, aleluya. Queremos que este libro de Filipenses cause un impacto en nosotros, que nos deje impregnados, empapados, grabados, labrados, aleluya, forjados. Bueno, tantas palabras que podríamos pronunciar para expresar lo que queremos decir. Queremos decir que Filipenses debe de hacerse uno con nosotros y nosotros uno con Filipenses. Dice el Señor Jesucristo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu. O sea que la palabra es espíritu y nosotros nos podemos hacer uno porque ese espíritu que es la palabra es Dios mismo, es Jesucristo. Muy bien, si ustedes notaron, el último mensaje lo utilizamos para terminar Filipenses. Pero sentimos la carga de que hay muchas cosas que debemos conocerlas muy particularmente. Le compartía a un hermano y le digo, mire hermano, en la Biblia hay cosas que nosotros ya las sabemos. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que Dios es el Padre, y que como Padre es la fuente. Ya sabemos un poco de Cristo, que Él es el conducto, o sea, por medio del cual Dios llega al hombre. Y también ya aprendimos un poquito del Espíritu, que el Espíritu es Dios como el ejecutor de los logros de Cristo para cada uno de los cristianos. Así que Dios entra en los cristianos como el Espíritu. Pero como nosotros queremos estar bien afilados, debemos de estar prestos para ayudarles a otros a que entiendan la Biblia. Entonces la carga del hermano Carrillo es de que todos nosotros seamos buenos conocedores de la Biblia. Y podría ser que ya estudiamos todo Filipenses, pero no se nos quedaron muchos detalles que son indispensables. Hoy voy a comenzar un repaso de Filipenses, o sea que le vamos a dar otra repasada, pero vamos a ir tocando expresiones, palabras, asuntos que debemos de dominarlos. Gracias a Dios por Colosenses. Colosenses tuvimos 44 mensajes y pudimos entender con claridad la objetividad de Cristo, la subjetividad de Cristo y cómo Él puede ser expresado por nosotros, llevándonos a Filipenses en una manera ya totalmente práctica. Y creo que ya todos ustedes captaron que Filipenses no es doctrinal, sino que es un libro práctico. Entonces hoy voy a tocar cuatro palabras que debemos de dominarlas. Debemos de saber qué significa cada una de esas palabras. Porque de otra manera vamos a leer a Pablo y no vamos a entenderlo. Pero si queremos entender sus 14 epístolas, nosotros tenemos que repasar estas palabras y vamos a repasar muchos asuntos en Filipenses. Dicho en otras palabras, si ya dimos 30 mensajes de Filipenses, por lo menos vamos a dar otros 20 mensajes de Filipenses para los detalles. Y te vas a dar cuenta que es bonito conocer detalles. Así que las 4 palabras que vamos a estar ocupados hoy van a ser gracia, espíritu, salvación y Cristo. La voy a repetir.
gracia, espíritu, salvación y Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en esta noche una vez más en tus manos para suplicarte que abras el libro. Ábrenos tu precioso libro, Señor, porque para entender todos estos asuntos nosotros necesitamos tener contacto contigo y que tú hables a nosotros, que nos abras el libro y nos dejes ver qué significa cada una de estas expresiones. Señor, nos ponemos en tus manos y te ruego que me uses como un canal de bendición para mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Filipenses 1:7 y Filipenses 19, 20 y 21. Vamos a leerlo para encontrar esas 4 palabras. Acuérdate, gracia, espíritu, salvación, Cristo. Dice el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aleluya. Vamos a leer versículos 19, 20 y 21. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. En griego es mi salvación. Esto resultará en mi salvación. En la versión de nosotros dice en mi liberación. Pero vamos a ver lo que significa mi salvación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo. Así que tú pudiste ver durante la lectura las 4 palabras: gracia, espíritu, salvación y Cristo. Vamos a entrar con la primera. La razón por la cual les decía que tenemos que saber qué es cada cosa, qué es cada expresión que usa Pablo, es porque yo creo que nunca podríamos entender sus 14 epístolas si no estudiamos la forma en que Dios usa a él para transmitirnos su verdad. Entonces, primero tenemos que averiguar qué es gracia. Quiero decirles que la mayoría de cristianos habla de la gracia. Algunos creen que se refiere al himno, ese Sublime Gracia, o ese himno tan bonito, Amazing Grace. Ese es el de Sublime Gracia. A mucha gente le gusta Amazing Grace porque es un canto lindísimo. El que lo hizo se inspiró bien y muchos creen que Cristo es ese canto, porque habla de un favor inmerecido. Otros tienen un poquito más profundidad para decir lo que es la gracia, porque hablan de que la gracia es Dios haciendo las cosas a través de nosotros, o bien para muchos la gracia es un Cristo dominical, que solo lo disfrutan el domingo y vámonos, y durante la semana se les olvida. Con esto lo que quiero decirles es que respecto a Cristo como la gracia hay muchas opiniones o definiciones muy vagas, muy superficiales. Hoy vamos a hablar de lo que realmente es la gracia, para que cuando tú leas al apóstol Pablo, tú entiendas lo que él quiere decir como gracia, porque mira cómo dice en el versículo 7, dice, del Evangelio todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, tenemos que saber qué significa participar todos nosotros de la gracia.
Entonces, para saber nosotros lo que es la gracia, no se nos olvide que la gracia aquí está en la palabra. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, para que dejemos bien sentado lo que es la gracia y que de aquí en adelante tú sepas lo que es la gracia, para que cada vez que leas las expresiones de Pablo en donde él usa la palabra gracia, sepas de qué estás hablando, porque eso es importante. Dice aquí en Juan capítulo 1, en el principio dice, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Y nos dice en el versículo 4, en él estaba la vida. O sea que está hablando de Dios como el hablar divino. Dios como el verbo es Dios como la expresión. O sea que Dios es el hablar divino, Dios es la expresión, Dios es la palabra. Entonces, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y dice que en ese hablar estaba la vida. Ahora, si no entendemos esto, no vamos a poder desentrañar lo que queremos explicar. Dice en el versículo 14, y aquel verbo, aquel hablar, se encarnó. Y todos nosotros ya sabemos por Timoteo que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. O sea que el misterio de Dios es que Él se hizo hombre, se encarnó. Y ese hombre que se encarnó, que todos ya sabemos, gracias a Dios, que es Jesucristo, dice aquí que cuando Él vino aquí a la tierra, se vio en Él una gloria. Se vio la gloria de Dios en Él como el Hijo único de Dios. Y que estaba lleno de gracia. Fíjate pues, vamos a ir desmenuzando la palabra para que cuando nos toque hablar de lo que es la gracia, nosotros sepamos lo que estamos hablando. Si algo me gusta a mí es oír hermanos que saben lo que están hablando. Cuando yo escucho a un predicador, yo quiero saber que él sabe lo que está hablando. Eso es muy importante. Nosotros no vamos a bendecir a las personas si nosotros mismos tenemos incertidumbre en nuestro hablar. Nosotros tenemos que saber hablar lo que queremos enseñar, lo que queremos transmitir. Entonces, por eso estoy metiéndome a escarbar en la palabra para definir los conceptos, lleno de gracia y de realidad. Ahora, fíjate pues, dice que vimos su gloria. Ahora, todos nosotros sabemos por la Biblia que cuando Dios nos habla de que algo tiene gloria, es que tiene expresión. Gloria en la Biblia es expresión, es multiplicación, es resplandor, es algo que muestra una gloriosa vida o un glorioso elemento. Gloria es expresión. Entonces se nos dice que cuando Cristo vino y lo vieron caminar allí en Jerusalén, vieron en él gloria, pero que esa gloria era algo que mostraba que él estaba lleno de gracia. Ahora, ¿qué quiere decirnos Juan cuando él nos dice que estaba lleno de gracia? Por ejemplo, al estudiar más partes de la Biblia, poco a poco nosotros vamos descubriendo que gracia es favor. O sea, si una persona no tiene gracia, no tiene favor con los demás. O sea que una persona que no tiene gracia es alguien que no llama la atención, que no impresiona.
pero Cristo venía con la gloria de Dios, o sea que traía la gloria del Padre con él, y él cuando alguien lo veía lo impresionaba y estaba tan lleno de gloria que cualquiera que lo veía le caía bien el Señor, le caía bien porque eso es la gracia. Entonces, notemos pues porque queremos llegar al concepto. Ahora, noten ustedes que en el versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por Jesucristo. O sea que cuando Moisés le enseñaba la ley al pueblo, era dura la ley porque eran mandamientos poniendo firme a las personas. Entonces ellos no encontraban mucha gracia en eso. Y también se nos muestra que no había realidad tampoco. Lo que había en el Antiguo Testamento era una ley dura, una ley que mata, al grado de que la ley se identificaba con el código de Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente. Ahí no había nada de gracia. O sea que si alguien mataba a su prójimo tenía que morir. Eso es algo sin gracia. Pero dice que la gracia y la realidad vinieron con Jesucristo. Entonces yo quiero que notemos que para que nosotros realicemos lo que es la gracia, nosotros tenemos que entender entonces que la gracia es una persona. Así como Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, la resurrección es una persona. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios como gracia vino en la persona de Jesucristo. Ahora, quiero leer un versículo para que nos ayude a entender más, porque hoy vamos a descubrir estos términos. Vamos a hablar de lo que es gracia, lo que es espíritu, lo que es salvación y lo que es Cristo. Pero ustedes se van a dar cuenta de algo porque ahora que yo lo he estado estudiando, me doy cuenta que esas cuatro cosas están conectadas porque se podría decir que son atributos divinos. Le pertenecen totalmente a Dios. Dios es la gracia, Dios es el Espíritu, Dios es la salvación y Dios es Cristo. Entonces notemos que para ir entendiendo cómo funcionan esas cuatro cosas, pues las vamos a descubrir juntas porque están conectadas la una con la otra. Al final nos vamos a dar cuenta que gracia es ver a Dios desde un punto de vista, espíritu es Dios visto desde otro punto de vista y salvación es Dios mismo visto desde otro punto de vista y Cristo es Dios visto desde otro punto de vista. Pero lo importante es que sepamos qué significa cada término para que cuando nos lo expresen a través de la palabra, nosotros lo podamos entender. Leamos en Romanos 1.4. En Romanos 1.4, porque les dije que íbamos a descubrir los cuatro términos juntos, porque están unidos, están mezclados, entonces no se pueden enseñar muy separadamente. A pesar que sí vamos a decir que es cada uno separado, nos vamos a dar cuenta que están tan unidos que funcionan como una sola persona. Esto es algo así como cuando nosotros hablamos de los cuatro evangelios. En los cuatro evangelios, en Mateo el Señor es Rey, en Marcos Él es siervo, en Lucas Él es hombre perfecto y en Juan Él es Dios. Y es imposible separarlos porque es una persona. Amén. Entonces miren lo que dice el 1.4, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Ese que en Juan 1 nos dicen que vino lleno de gloria y gracia y realidad, ahora nos dicen otra cosa de él en Romanos 1.4, que él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea que declarado Hijo de Dios con poder, o sea, declarado Hijo de Dios con poder cuando resucitó.
A pesar de que Él era el Hijo de Dios, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él era ya el Hijo de Dios, porque Juan 1 nos lo demuestra, que dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y era el unigénito, que es el Hijo de Dios, lleno de gracia y de realidad. Pero ahora en Romanos Pablo nos dice que Él es declarado Hijo de Dios. Ahora, eso nos debe recordar la expresión de Pedro, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces veamos pues que tenemos que ir uniendo todos los versículos que nos declaran los atributos del Señor para poder decirlos en una forma resumida y poder tener una palabra sobria de cada término. Aleluya. Dice que Él es Hijo de Dios, declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Ahora el versículo que sigue, miren el 5. ¿Y por quién recibimos la gracia? ¿Y por quién recibimos la gracia? Entonces eso ya nos va a ir abriendo el camino para entender lo que es la gracia. Si el Señor Jesucristo encarnado es el Verbo de Dios, entonces cuando nos dice Pablo en Romanos que cuando Él resucitó es declarado Hijo de Dios con poder para dar la gracia. Noten pues, porque debemos de saber esos detallitos. Él es alguien que vino lleno de gracia, Él traía la gracia, pero resulta que al resucitar y entrar en los creyentes, Él puede impartir o impartirse a sí mismo como la gracia. Entonces noten que el hablar divino pues es muy importante. Pareciera que estuviéramos metidos en una jerigonza o que estuviéramos perdidos en conceptos, pero no. Como dice, no cunda el pánico. Vamos a establecer estas cosas en una forma clara. Tú tienes que saber que la gracia es Dios. ¿Cómo es que Dios es la gracia? Haciéndose hombre. Haciéndose hombre, Dios se convierte en la gracia. Por eso dice que es el Hijo de Dios. Entonces la gracia es el Hijo de Dios es la gracia. La gracia es el Hijo de Dios es la gracia. En resurrección, Cristo es Dios. En resurrección, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es Dios. Y en resurrección, Él puede darnos gracia. Significa que está usando un término para enseñarnos que Él entra en nosotros no solamente como el Hijo de Dios, no solamente como el Espíritu Santo, no solamente como el Cristo. Él entra en nosotros como la gracia. Aleluya. Entonces, si leemos, fíjate, vamos a leer aquí en Filipenses 1:23. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tú tienes que saber que en cada contexto se va a usar términos que tenemos que aplicarlos correctamente. Si yo te digo a ti, el Señor Jesucristo sea contigo, pues vas a entenderme que te estoy hablando de la persona de el Señor Jesucristo, que es hombre Dios, sea contigo. Pero mira, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Te estoy hablando de algo que le corresponde también al Señor. Dios como la gracia. Y ese es el primer punto que debemos de entender. ¿Qué es Dios como la gracia? Porque si no, tú te vas a acostumbrar igual que todos los hermanos, a dónde vas Vicente, a dónde va toda la gente, y vas a decir que gracia es sencillamente un favor inmerecido. Y es cierto. Porque gracia es un favor inmerecido. Nosotros no merecemos la gracia de Dios. Nosotros merecíamos la muerte. Pero ahora ya entendimos que Dios vino como la gracia.
Por eso dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia nos vino por Jesucristo. Ahora, ¿qué es la gracia? Tiene muchas implicaciones. Porque Dios, como la gracia, es que ya no te va a condenar. Por eso te dice, la ley nos vino por Moisés, pero la gracia, o sea, el perdón, pues, o sea, que le den gracia a uno es que le den perdón. Por ejemplo, en términos así sencillos, cuando uno va a trabajar, le dicen que la entrada es a las 8 de la mañana, pero todos los patrones allá en medio de sus pólizas y sus reglamentos del trabajo dicen, pueden venir a las 8:05, pero no les digan, o sea que todo el que marque a las 8:05 no hay problema. Ya después de las 8:05 sí, ya esa persona está empezando a venir tarde, pero una vez esté en la gracia, o sea, si tú te das cuenta cuando sale una ley dicen estará vigente tal fecha, y cuando llega esa fecha dice y tenemos 10 días de gracia, es decir que aún después que se anunció la fecha que entra en vigor la ley, todavía dan 10 días de gracia, ¿verdad? Entonces, inclusive cuando a uno le quieren aplicar leyes que le dicen a uno, hoy se cumplió o ayer se cumplió y usted hoy tiene que pagar la multa, pregunta, ¿y no hubo periodo de gracia? Ok, bueno, entonces vámonos entendiendo pues, porque la gracia es Dios mismo. La gracia, entonces, nosotros vamos a entender que es nuestra salvación. O sea, y por eso Pablo usa aquí la expresión, dice, yo sé, dice que esto, dice, va a resultar en mi salvación. Mira cómo dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. ¿Ok? Pablo llamaba mi salvación. O sea que Pablo podía, él siempre usaba esos términos. Si ustedes se dan cuenta, dice, conforme a mi evangelio. Esta es mi salvación, esta es mi gracia. Entonces, digamos, el asunto de la gracia, ya viéndolo funcionar en nosotros, es de que Cristo dentro de nosotros haga las cosas por nosotros. Esa es la verdadera identificación de la palabra gracia. Gracia es que Cristo, que es una persona que entró en ti, haga las cosas por ti. Por eso, ¿recuerdas el pasaje cuando Pablo dijo, reclamándole a los hermanos, diciéndoles que él había trabajado más que todos, y de repente dice, pero no yo, sino la gracia de Cristo en mí? Entonces tú tienes que saber que cada vez que se te hable de la gracia, se te está hablando de que es Dios como el auxiliador tuyo, el equipamiento tuyo. Dios como la gracia en ti es que tú puedas hacer las cosas. Te voy a poner el ejemplo en una forma práctica. Si tú te pones a orar y te quedas dormido, vamos a decir que te tiraste a orar ahí hincadito y al minuto estás dormido, Dios no actuó en ti como la gracia para orar. Te ganó tu cuerpo cansado, no hubo gracia para ti. Si tú no amas a tu prójimo, no tienes la gracia funcionando, Dios no está amando a tu prójimo a través de ti. Fíjate pues cuán importante es la gracia. Dice Pablo aquí cuando habló a los filipenses, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. O sea que Pablo les está diciendo que todos ellos han defendido
y han confirmado el Evangelio porque Dios les ha dado de su gracia. O sea que Dios les ha permitido cosechar ese fruto, porque Dios lo ha hecho a través de ellos. O sea que Dios a través de ellos defiende el Evangelio. Dios a través de ellos confirma el Evangelio. Eso es lo que se llama gracia. Por eso mira cuando leemos, por ejemplo, leamos Romanos 5:10. Romanos 5:10. Dice en Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Salvos por su vida. Aquí le puedes aplicar correctamente por su gracia. O sea que la vida de Él actuando en nosotros es la gracia de Dios actuando en nosotros. Entonces nunca se te olvide pues que Dios, como la gracia en ti, es Dios haciendo las cosas a través de ti. Gracias al Señor. Aleluya. Yo creo que de aquí en adelante, cada vez que leas a Pablo hablándote de la gracia, ya sabes pues que es Dios haciendo las cosas a través de ti. Y que la gracia es Dios adentro de nosotros. Podríamos decir que Dios es la gracia dentro de nosotros como la herramienta para hacer el trabajo que complace al Padre. O sea que si nosotros no dejamos que Cristo funcione como nuestra herramienta para hacer lo que el Padre necesita que se haga, entonces nosotros lo vamos a querer hacer con nuestra propia fuerza, con nuestra propia herramienta. Pero no, nosotros tenemos un equipo dentro de nosotros, hemos sido equipados con el poder de Cristo, con el poder de la gracia. La gracia maravillosa de Cristo está en nosotros y nosotros todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Entonces ahora podemos ver con claridad que la gracia es el propio Dios en Cristo. Es el propio Dios en Cristo dentro de nosotros. Porque como Hijo de Dios resucitado con poder en resurrección, Él nos da la gracia. O sea que en resurrección Él puede entrar en nosotros para impartir en nosotros la gracia. Mira, dice, y por quien recibimos la gracia. Y no solo al hablar de recibir la gracia, hablamos de que se reciben los privilegios, el apostolado para la obediencia a la fe. O sea que la gracia tiene que ver con lo que nosotros recibimos de Dios para desempeñarlo con obediencia por medio de la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Muy bien. Entonces ya creo que entendiste lo que es la gracia. Ahora vamos a hablar de lo que es el Espíritu. Porque muchos tienen problemas para entender a Dios como el Espíritu. Pero para entender a Dios como el Espíritu, tú tienes que ver que Él se siembra en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora fíjate pues, porque nosotros cuando hablamos de Dios como el Espíritu, tenemos que saber que en toda la Biblia está el concepto de Dios como el Espíritu. En Génesis se presenta a Dios como el Espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas como una gallinita cirniéndose sobre los huevitos, o sea, empollando. Así se revela Dios como el Espíritu, como alguien que tiene ternura para que algo de la muerte pueda salir algo para vida, porque se movía sobre la faz de las aguas, de todo el desorden, y allí de ese desorden el Espíritu calentó los huevitos
como una gallina para que surja la vida de Dios. Entonces, desde el principio de la Biblia, el Espíritu de Dios se revela como un espíritu de vida y se desarrolla a través de toda la Biblia. O sea que nosotros podemos darnos cuenta que Dios, como el Espíritu, al llegar al libro de Éxodo, es el Espíritu de Jehová, porque ya tiene relación con el hombre. Luego continuamos en los libros de los Salmos, los libros históricos, y ahí se mueve Él como el Espíritu de santidad. Pero ya al llegar al Nuevo Testamento se mueve como el Espíritu Santo, porque es para apartar algo para el propósito divino. Y entonces nosotros sabemos que la venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra fue como la venida de Dios como espíritu vivificante. O sea que a pesar que el Espíritu de Dios ya se venía moviendo en los hombres, vino y se depositó totalmente en Cristo Jesús. Y luego el Señor Jesucristo, pasado por el vivir humano, pasado por la cruz, pasado por la muerte y luego en la resurrección, vemos ahí clarito en Romanos 1:4 que ese Cristo, que es Dios encarnado, que es el Espíritu, Él en resurrección es declarado Hijo de Dios con poder y es el Espíritu vivificante de 1 Corintios 15:45. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del Espíritu, tenemos que entender que estamos hablando de un proceso que pasó Dios para estar dentro del hombre. Entonces, cuando tú leas en el Nuevo Testamento el Espíritu, Dios te está hablando de Dios dentro de ti con la experiencia de hombre lleno de gracia y de verdad. Te das cuenta que los conceptos se van uniendo. Entonces ahora ya tú entiendes lo que es Dios como la gracia, pero ahora estás entendiendo lo que es Dios como hombre, o sea, Dios con experiencia de hombre dentro de ti. Ahora ya no solamente tienes a Dios como la gracia, que es el poder para que Dios haga las cosas a través de ti, sino que ahora te agregan al Dios hombre, al Dios que pasó por encarnación y que es humano divino, divino humano, para que esa gracia se deposite junto con Él, y ahora ya tienes dentro de ti a el Espíritu, que es Dios con experiencia de hombre dentro de ti, y la gracia. Pasemos entonces al tercer concepto, y voy a agarrar a Cristo ahorita y de último vamos a dejar la salvación. Entonces, Cristo, para entender nosotros quién es Cristo. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces, la revelación que Dios le dio a Pedro de Cristo es muy importante para nosotros, porque Cristo es la roca. Entonces, Dios quiere que tú sepas que cuando te hablan de Cristo, están hablándote de el ungido de Dios. Entonces, dentro de ti no solo está la gracia, no solo está el Espíritu, que es Dios con experiencia de hombre dentro de ti para auxiliarte y que te des cuenta que no estás huérfano, sino que tienes dentro de ti alguien que te entiende porque fue tentado en todo pero sin pecado. Pero ahora tienes a Cristo, que es la roca, y tú que eres piedra. Entonces Cristo, como el ungido de Dios dentro de ti, te está hablando Dios de el que sirve para la edificación. O sea que tú tienes ahora el elemento que sirve para que puedas relacionarte con tus hermanos y ser edificados juntos. Mira qué tremendo es este asunto, porque cuando tú hablas de que tú tienes a Cristo dentro de ti, estás hablando de la roca, estás hablando de sobre el cual se tiene que edificar. Entonces, no solamente tienes gracia para hacer las cosas
Dios a través de ti. No solamente tienes al Dios hombre con su experiencia dentro de ti, sino que ahora te agregaron un elemento más, el elemento de edificación. O sea que Cristo en ti, la esperanza de gloria. O sea, cuando ya tú entiendes todos esos conceptos, entonces se te va a hacer fácil entender todo lo que Dios nos declara en Gálatas, en Efesios, en Filipenses y en Colosenses. Porque aquí en Colosenses, si te recuerdas, dice que el misterio que había estado oculto, que el misterio es que Dios no se había encarnado, dice que estuvo oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fíjate, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y por eso el contexto de Colosenses te va a llevar a mostrar que el Cristo es del cual nosotros nos revestimos. ¿Para qué? Para que Él lleve a cabo su obra y va a formar su cuerpo donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. ¿Te das cuenta que cuando estamos hablando de Cristo, estamos hablando de muchos miembros, estamos hablando de un cuerpo? Entonces, quiero que por favor pongas atención, porque estos conceptos, la razón por la cual estoy tomando tiempo para explicarlos, es porque ellos tienen escondidos secretos que muchos cristianos ni los conocen. Dios en ti, Dios dentro de ti como la gracia, Dios dentro de ti como el Espíritu y Dios dentro de ti como Cristo. Entonces te das cuenta pues que allá dentro de nosotros, debido a que Él pasó por un proceso, no solo nos impartió la gracia, no solo nos impartió el Espíritu, sino que nos ha impartido Cristo. Y Cristo es el nuevo hombre dentro de nosotros. Nota, tenemos a Dios como el hombre divino que fue tentado en todo. Tenemos la primer semejanza, pero nosotros llevamos una segunda semejanza dentro de nosotros, la de Cristo. Y la de Cristo nosotros llevamos a todos nuestros hermanos adentro de nosotros. Mira, esto es un misterio. Esto es un misterio porque nosotros nos hemos hecho uno con Cristo todos juntos. Esto de que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, muchas veces no lo entienden muchos. Pero la realidad es que estamos desmenuzando la Biblia, estamos cavando profundo para entender todos estos misterios. Ahora va a ser bonito porque yo creo que de aquí en adelante, tú que estás poniendo atención al estudio de la palabra, tú sabes cuándo está operando la gracia en ti, tú sabes cuándo es el Espíritu el que se está moviendo en ti, y tú sabes cuándo es Cristo el que se está moviendo en ti. Pero no son 3 dioses, ni 4 dioses, ni 20 dioses. Es un Dios que tiene muchas manifestaciones a través de ti. Ahora fíjate qué maravilloso, porque cuando tú ya entiendes lo que estamos hablando, ya te lo podemos simplificar. Mira cómo es pues, mira cómo es. Porque solo nos falta la salvación. Y te quiero demostrar en estos últimos minutos que la salvación es maravillosa. Fíjate cómo funciona. La gracia, el Espíritu y el Cristo son para nuestra salvación. Vuelvo a repetírtelo. La gracia, el Espíritu y el Cristo es para tu salvación. Hermano Carrillo, ¿me podría explicar un poquito mejor cómo funciona eso? Sí, mi hermanito, ahorita te lo explico. La salvación es algo tremendo que muchos ni siquiera lo han entendido, porque la salvación está bajo muchos contextos, muchos contextos. Tú puedes ser salvo del lago de fuego, tú puedes ser salvo de tus enemigos,
Tú puedes ser salvo de tu carne. Tú puedes ser salvo de una cárcel. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que cuando el carcelero de Filipos dijo, ¿qué haré para ser salvo? Porque él tenía un problema. Él creyó que lo iban a matar porque se le fueron los presos. Pero mira, y a veces muchos no han entendido los contextos. La salvación trabaja bajo muchas situaciones. O sea que Dios es capaz de liberarte de cualquier cosa. Si estás bajo el juicio de Él te puede salvar. Si estás en una cárcel, Él te puede salvar. Si tienes sufrimientos, Él te puede salvar. Si tienes mal carácter, Él te puede salvar de tu mal carácter. Si estás en peligro, Él te puede salvar del peligro. Si estás en acechanzas que el diablo te ha puesto, Él te puede salvar. Si estás casi a punto de morirte, Él puede salvarte hasta de la muerte. Quiero que entiendas pues lo que es la salvación. Porque nosotros tenemos la gracia dentro de nosotros, el Espíritu dentro de nosotros y el Cristo dentro de nosotros, que es capaz. Dios, con esas tres fases de Dios en nosotros, Él es capaz de salvarnos a lo sumo. Él nos puede salvar de todo, hermano. Aleluya, aleluya. Entonces, cuando tú estás siendo salvado, tú puedes decir, estoy disfrutando la gracia, estoy disfrutando el Espíritu, estoy disfrutando a Cristo. Hermano, entonces ahora vas a entender que Pablo usa términos que si tú no los investigas, tú no sabes ni de qué se está tratando el asunto. Tú no vas a saber de qué está hablando Pablo. Yo le doy gracias a Dios en esta noche, hermano, porque después de estudiar Filipenses, el Señor me habló a mí y me dijo, estudia todos los términos que usa el apóstol Pablo, porque si no los vas a torcer. Dice Pedro, cuidado, porque los conceptos que Pablo da los puede uno torcer. Yo no quiero torcer, por eso estoy estudiando cada cosa bajo su contexto. Entender qué es Dios para mí como la gracia, entender quién es Dios para mí como el Espíritu y entender quién es Cristo para mí. Aleluya. ¿Quién es el Cristo para mí? Gloria a Dios, hermano. Fíjate que hoy, no sé cómo hizo una persona, pero resultó en mi Facebook y es testigo de Jehová. Y me mandó a decir versículos de la versión de ellos y me pone allí que el Espíritu de Jehová. O sea que él pone que el Espíritu de Jehová es el que ayuda a las personas. Pero ya saben cómo lo ponen ellos. Ellos ponen que el Espíritu es una fuerza activa, exterior. O sea que Dios como el Espíritu dice que es el que va a ayudar a las personas. Y gracias a Dios que le pude escribir. Le escribí bastante y le puse que no sabe compartir el Evangelio porque la Biblia en el Nuevo Testamento no dice que el Espíritu de Jehová, dice el Espíritu de Cristo. Y le expliqué lo que es Cristo y todo, y hasta le evangelicé y le dije, arrepiéntase de su falsa enseñanza, entréguese a Cristo. Hermano, lo que muchos cristianos no están captando es el Cristo subjetivo, el Cristo que está dentro de ellos, el Dios que está dentro de ellos. Imagínese usted, hermano, si el que está dentro de nosotros es Dios, es el Padre y el Hijo por el Espíritu. Y el Padre y el Hijo por el Espíritu se vuelven dentro de nosotros la gracia, el Espíritu, el Cristo. Aleluya. Gloria a Dios, hermano, por nuestra salvación. Entonces yo le puedo decir a usted, así hablando ya en una manera entendible, y yo sé que usted lo va a comprender. Mire, yo le puedo decir a usted este concepto de que nosotros, fíjese, nosotros tenemos la gracia, tenemos el Espíritu y tenemos a Cristo para que se opere nuestra salvación. Pero lo tremendo es que aquí mismo en la palabra del Señor, se recuerda cuando estudiamos
el capítulo aquí en Filipenses. Miren en Filipenses, capítulo 2 y versículo 12. Mire cómo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Y yo di un mensaje entero acerca de obedecer nuestra salvación. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Te das cuenta que Dios mismo es nuestra salvación? Y que a Él es el que le tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque Él produce el querer y el hacer por su voluntad nuestra salvación. Así que nosotros no podemos depender de nada exterior, no podemos depender de nuestros propios pensamientos. Todo lo hace Dios. Dios dentro de nosotros es para producir algo que se convierte en nuestra salvación. Nuestra salvación es Dios mismo, aquí lo dice, y si quieres puedes repasar ese mensaje. Hay un mensaje completo grabado acerca de obedecer nuestra salvación, porque nuestra salvación es Dios mismo. Entonces, nota que todo es Dios, por eso el título del mensaje de hoy es Cosas que son Dios. Dios es la gracia, Dios es el Espíritu, Dios es la salvación, Dios es Cristo. Todo se lo debemos a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, gracias porque en esta noche hemos entregado la clarificación de estos 4 asuntos. Señor, hemos entregado una explicación bíblica de lo que es cada una de estas palabras: la gracia, el Espíritu, la salvación y Cristo. Gracias, Señor, porque ahora entendemos que Pablo todo lo hablaba bajo contexto. Cuando él quería hablar de que tú haces las cosas a través de nosotros, él usa la expresión gracia. Cuando él quería que nosotros entendiéramos que un hombre divino está dentro de nosotros, usa el Espíritu. Cuando Él quiere que entendamos que hay una cabeza y un cuerpo compuesto por todos nosotros los creyentes y que es la iglesia, y que la iglesia está en nuestro espíritu, se refiere a Cristo. Y cuando Él quiere que entendamos que gracia, Espíritu y Cristo producen nuestra salvación de cualquier situación en el mundo. Gracias, Señor, por estas aclaraciones que nos diste hoy. Bendigo a mis hermanos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: y hasta la próxima. Que Dios me los continúe bendiciendo. Señor, el holocausto, quema, Señor, el holocausto, quema, Señor, el holocausto, que te ofrecemos este día, oh Señor. Quema, Señor, el holocausto, quema, Señor, el holocausto, quema, Señor, el holocausto, que te ofrecemos este día, oh Señor. Dame, Señor, de tu vino, dame, Señor, de tu vino, dame, Señor, de tu vino, para alabarte todo el día, oh Señor. Dame, Señor, de tu vino, dame, Señor, de tu vino, dame, Señor, de tu vino, para alabarte todo el día, oh Señor. Señor.
vino, para alabarte todo el día, oh Señor, para alabarte todo el día, oh Señor, para alabarte todo el día, oh Señor. Señor, el holocausto, quema, Señor, el holocausto, quema, Señor, el holocausto, que te ofrecemos este día, oh Señor. Quema, Señor, el holocausto, quema, Señor, el holocausto, quema, Señor, el holocausto, que te ofrecemos este día, oh Señor. Dame, Señor, de tu vino, dame, Señor, de tu vino, dame, Señor, de tu vino, para alabarte todo el día, oh Señor. Dame, Señor, de tu vino, dame, Señor, de tu vino, dame, Señor, de tu vino, para alabarte todo el día, oh Señor. Señor, de tu vino,